la Iglesia Cristiana, anhelando su presencia con tus pastores y amigos, John Jairo Marín y Aide Gil, presentan su programa Jesús anda sobre el mar. Comunícate con nosotros al 311-326-0125. Si deseas apoyar nuestro ministerio, aquí puedes dar tus ofrendas. Bendiciones. Buenos días, mis amados amigos en Cristo Jesús. Te saluda tu pastor y amigo John Jairo Marín. Y hoy en la serie de los milagros del Señor Jesucristo tenemos otro maravilloso milagro. Jesús anda sobre el mar. Y en la palabra del Señor encontramos este maravilloso milagro que se desarrolló aquí en el mar. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros en las playas, en las ciudades, en las aldeas, pero muchos milagros se desarrollaron en el mar, como la pesca milagrosa, como Jesús calma la tempestad, pero este se desarrolla aquí en este mar. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 14, el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Esta palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo tiene el poder aún de andar sobre el mar. Hoy te quiero decir que el Señor Jesucristo, Él es tu capitán. Gloria a Dios.
Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero. El Señor Jesucristo, Él es tu capitán. Si tú invitas a Jesús a que esté en tu barca, Él te va a librar de esas tempestades que a veces se desatan en tu vida. Me llama la atención lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Había acabado de hacer un milagro maravilloso. Había acabado de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde habían alimentado, el Señor había alimentado a más de 5,000 personas. Él despidió a la multitud, el Señor despidió a aquellas gran cantidad de personas y les dijo a sus discípulos: entren en la barca. Nota esa palabra. El Señor hizo que entraran en la barca, pero Él no se fue allí en la barca con ellos.
Él se quedó allí, despidió a la multitud y despidió a sus discípulos en la barca y les dijo, váyanse adelante y pasen la otra ribera. Y dice la palabra del Señor que el Señor se quedó a solas y subió a la montaña, allá al frente del mar, subió a la montaña a orar. Y aquí el Señor está en esta montaña. Y desde aquí, desde esta montaña, el Señor Jesucristo está orando, hablando con su Padre. Había tenido un día bien fuerte, bien ajetreado, y donde multiplicó los panes, les habló de Dios, les habló de su palabra a las multitudes. Pero me llama la atención cómo hay veces el Señor permite que nosotros entremos en la barca. El mismo fue el que los encomendó a que entraran en la barca, y mientras que ellos estaban en la barca, ahí estaba el Señor observando, y el Señor desde allí observaba cómo se desató una tempestad, y ellos remaban y remaban y remaban y remaban con gran fatiga. ¿Qué hizo el Señor? Entonces el Señor, viendo lo que a ellos les estaba pasando, que se había desatado una tempestad, entonces se vino caminando sobre el mar. Gloria a Dios. Y comenzó el Señor Jesucristo a caminar sobre este mar, porque se había desatado una tormenta. Hermano, yo quiero detenerme allí. Hay veces en tu vida, en la barca donde estamos, se desatan, hay veces, unas tormentas que nosotros pensamos que no somos capaces de soportar. ¿Y cuáles son las tormentas? Hay veces se desatan una tormenta. Una primera tormenta podríamos decir que es un acta, un diagnóstico de un médico donde dice, usted tiene esta terrible enfermedad incurable. Pero aunque esa tormenta se desate, esa tormenta la puede sanar el Señor Jesucristo. Puede ser otra situación económica, te quedaste sin empleo, entonces llegó la cuenta, la factura de los servicios, llegó la cuenta para pagar, la casa, la vivienda, y todo es una tempestad, y vienen temores, y vienen angustias, y entonces tú dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con todo? Y viene una tempestad tremenda. También tal vez vienen a tu vida la muerte de un ser querido, y se desata una tempestad porque hay tristeza en tu casa, en tu hogar. Pero viene una situación difícil a tu casa, viene una situación difícil familiar, y Dios ha permitido que tú pases todas esas tormentas, y cantidades de tormentas vienen a tu vida. ¿Qué hay que hacer con todas esas tormentas, con esa acta de tormentas que vienen a tu vida? ¿Sabes una cosa? Permitir que el Señor Jesucristo sea nuestro capitán, y en las manos de Dios esto va a pasar y todo se vuelve en calma. Pero ¿sabes cuándo se vuelve en calma? Nota lo que pasó aquí. Cuando el Señor Jesucristo estaba con ellos en el mar, vino el Señor caminando, y los discípulos que estaban allí en la barca, todos se asustaron, tenían el temor de esa tempestad. Y luego ven una figura, ven a alguien que viene caminando en el mar, y ellos comienzan a decir, ¿pero quién es ese? ¿Será quién? Y ellos dijeron, entonces eso es un fantasma, y comenzaron a temblar de miedo. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y comenzaron, y el Señor les da esa palabra de tranquilidad y les dice, no teman, yo soy. Y Pedro, que era muy atrevido, entonces dice, Señor, si ese eres tú, manda que yo vaya allá y camine sobre el mar. Y el Señor le da una palabra, ven Pedro. Mire, cuando Dios te da a ti una palabra, tú tienes que caminar en fe.
y no importa la tempestad, no importa la tempestad que haya. Pedro entonces se bajó de la barca y comenzó a andar, puso su pie y lo sintió firme y comenzó a andar sobre el mar, porque Dios le había dado una palabra. Mira, cuando tú caminas sobre algo que has recibido de parte de Dios, una palabra, tú debes de caminar seguro, pero eso sí, con tu mirada puesta en el capitán, que es el Señor Jesucristo, que es tu capitán, el Señor Jesucristo. Camina sobre esa palabra que el Señor te ha dado. Y Pedro entonces comenzó a caminar. Y sabes, cuando Pedro se mete allí en el mar, y había grandes tempestades allí, y él comenzaba a nadar allí, a caminar sobre el mar, miró hacia los lados, miró y vio que del mar se desataban esas grandes tempestades. Y cuando él quitó la mirada del Señor Jesucristo, comenzó a hundirse. Y cuando él se estaba hundiendo, comenzó a clamar: Señor, Señor, auxilio, auxilio, Señor, me hundo, ten misericordia de mí, ayúdame que perezco. Y el Señor vino y le dio la mano y lo levantó, lo sacó de allí, porque él se estaba ahogando. Vuelvo y repito, hay veces de este mar surgen tempestades. Yo he vivido muchas tempestades en situaciones económicas, en situaciones familiares, en situaciones de enfermedad. Pero sabes una cosa, allí ha estado Cristo el Señor, porque siempre tenemos que confiar en el Señor Jesucristo. En Nahum, capítulo 1, el versículo 7 dice: porque el Señor Jehová es bueno, y Él es el que nos libra de fortaleza. Él es fortaleza en medio de las angustias, y conoce a los que en Él confían. Pedro confió en la palabra, y mientras que él confió en el Señor Jesucristo, pudo caminar y pudo avanzar. Pero cuando él quitó la mirada del Señor y se puso a mirar en la tempestad, y se puso a mirar para el lado y lado, ahí fue donde vinieron las tempestades, y se estaba ahogando. ¿Qué nos puede ahogar a nosotros en este mar? Nos puede ahogar todas esas cosas, situaciones económicas difíciles, momentos de angustia, momentos de dificultad. El Señor, recuerda esto, el Señor nunca ha dicho que nosotros no vamos a pasar por momentos de tempestad. El Señor antes dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes qué sí ha prometido el Señor? Él no nos dice que somos inmunes a pasar por las tormentas. Sí vamos a pasar por tormentas, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo que se ha prometido es estar con nosotros. El Señor desde la montaña los vio a ellos y acudió. Hoy el Señor acude a defenderte. Déjame orar por ti. Allí donde tú estás, si estás atravesando en ese momento un momento difícil, recuerda que tu capitán marinero se llama Jesús, el Señor. Pon tu confianza en el Señor y dile al Señor: Señor, dame tu mano. Como Pedro, clama al Señor como Pedro: Señor, auxilio, socorro, Señor, me ahogo, necesito tu ayuda, necesito que me des tu mano y me saques de esta tormenta. Y el Señor va a acudir. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Una enfermedad? El Señor te levanta. O es una situación económica, o es un caso de liberación, lo que sea, el Señor te levanta porque te ama. Así que pon tu confianza en el Señor. Señor Jesús,
Mira, Señor, a este tu hijo, a esta tu hija que está atravesando por este valle de lágrimas. Señor, por esta tormenta, por este mar embravecido que no lo deja navegar. Pero cuando estamos afligidos, clamamos a nuestro capitán que se llama Cristo, y tú vienes para ayudarnos, para darnos respuesta. Mira, Señor, esa hija tuya, que está una madre cabeza de familia, que no tiene el sustento, Señor, que no tiene el abrigo, pero tú eres el socorro. Tú eres la situación, tú eres el que nos consuelas y el que nos fortaleces. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro capitán en medio de la tormenta. Señor, yo te ruego que tú bendigas a tu hijo. Mira, Señor, aquel varón, aquella mujer que ha perdido su empleo en este tiempo, socórrelo. Así como tú viniste y ayudaste a Pedro y lo sacaste y le diste tu mano, dale tu mano fuerte y poderosa. Hoy el Señor te dice así a ti: no temas, yo he venido para ayudarte y yo calmo la tempestad. Y cuando el Señor se montó en la barca, se hizo grande bonanza, gran calma. Hoy el Señor trae calma a tu barquita. No temas, Cristo está a tu lado. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, el Señor es tu capitán y Él te ayuda al navegar cuando se levanta cualquier tempestad. Y después, como dice la palabra, será como aguas que pasaron. Bendiciones.